en el piso de Con Voz y Voto en nuestros estudios, a quien le damos la bienvenida. Agradecemos que nos haya acompañado en esta fresca mañana de sábado. Nancy Abelín, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, un gusto. Un placer, estar acá. mucho tiempo. Realmente. Creo que la última entrevista a Nancy y yo se le hice hace como 20 años, éramos jóvenes, no teníamos menos canas. Ni lo recuerdas. Bueno, mire, le digo, discúlpeme. Como la reforma de la Constitución, 20 años. Sí. Sí. No, digo, que no, iba a decir que Nancy está realmente igual que hace 20 años. Claro, no que sí. Discúlpeme, no. Obviado de Rolly. Mire, si vamos a hablar de política, no hace falta que hagamos el verso. Con todo cariño. Nancy, ¿crees en las coaliciones o en los frentes políticos de cara a elecciones? Mire, la verdad que es una pregunta bastante importante en este momento. Estaba pensando lo que acá dijo el periodista al comienzo. En realidad, más que oficialismo, oposición, lo que hoy le hace falta al país realmente una verdadera vocación de servicio desde la política. Hoy, más allá de las coaliciones, de los frentes, del oficialismo, de la oposición, lo que hace falta es trabajar de verdad por el país. Hoy yo creo que tenemos un gobierno de la mentira y de la corrupción. Se autotitulan un gobierno nacional y popular, pero si uno ve realmente las decisiones que tienen, más allá que algunas han sido acertadas, pero en su mayoría no tienen un verdadero sentido nacional y patriótico. Así que si las coaliciones son basadas en este espíritu de trabajar y con vocación de servicio y trabajar con patriotismo por el país, bienvenidas sean. Mire que ustedes vienen de una experiencia de coalición bastante nefasta. No fue nefasta, fue buena en su momento, sino que no todos entendieron. No, hablo de los resultados. No, los resultados, no se olvide que acá el quiebre lo provocó un golpe de Estado, con sectores aliados de adentro de la propia alianza. Entonces, en ese momento eso es lo que hay que analizar. Yo siempre digo, mire, la historia fuera de los apasionamientos y de las subjetividades que uno puede tener, la historia lo va a registrar en algún momento. El doctor Abelín fue víctima en la peor crisis de la historia del país. La peor crisis le tocó al país, pero agudizar en San Juan, porque estaban al acecho los mismos buitres que hoy hablan. Hoy este gobierno se ha encargado, al menos eso es bueno, de que se hable y que exponencialmente se ponga a la luz de que hay buitres. Pero no solo son buitres de afuera, también hay buitres de adentro. Y eso fue lo que sucedió, fue un golpe de Estado, la historia lo va a registrar, tenemos todo documentado. El día siempre invito a los investigadores de la universidad, la gente ya lo sabe en realidad, el pueblo lo sabe. Sabe que fue derrocado un gobernador decente, que luchó por el país, que fue el único gobernador que se negó a firmar las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Este fondo con el que hoy se pelea el gobierno, pero hasta ayer, inclusive el actual gobernador, hasta ayer apoyaba y aplaudía las políticas neoliberales, las políticas del fondo, las medidas de ajuste, la entrega de los recursos naturales, la entrega del país. Y había un gobernador que se negó a esas políticas de ajuste, los 14 puntos, su versión económica derogada. ¿A usted le parece que un país tiene que derogar una ley por imposición del fondo y que no sea delito la subversión económica, que es destruir el aparato productivo de un país, darle impunidad a los banqueros, esos buitres? Pero los buitres tenían cómplices de adentro. Bueno, eso fue una de las tantas medidas que se opuso en su momento. Y para terminar la pregunta suya, sí, hubo realmente una experiencia muy dura, y en realidad las víctimas fue no solo el pueblo de San Juan, sino el propio gobernador. Creo que ya está a la luz quién fue el victimario. Ahora, perdón Nancy, si tienen todo eso documentado, nadie se acercó a decir quiero ver esto. Y hay mucho miedo, a veces hay miedo y desinterés, pero hay algunos que se van a animar. ¿Sí? Y si no, tal vez cuando yo... Sí, la historia verdadera. Usted ha visto que siempre hay un revisionismo histórico. Sí. Y bueno, hoy hay un documento que si usted lo busca por internet lo va a encontrar, de una agencia de noticias independiente que es de toda Latinoamérica, que fue la primera que lo publicó. Golpe institucional en San Juan. Se animó a poner en palabras lo que la verdad estaba diciendo, lo que la historia estaba diciendo. Golpe institucional en San Juan, porque fue el único gobernador que no se sometió al Fondo Monetario. Mire, termino con esto. Hay una frase histórica del doctor Alfredo Abelín, de quien tengo el orgullo, el honor de haber sido su hija.
de haber tenido ese padre, pero además ese político y ese patriota. ¿Sabe cómo le dijo al fondo cuando se pelea con Cavallo? Esto es anecdótico, pero es histórico. Sí. Se pelea con Cavallo cuando pedían el megacanje, cuando pedían todas estas políticas que venían el Fondo Monetario. Entonces le dijo, yo no voy a firmar, era una reunión de gobernadores. Y le dijo, usted se tiene que ir del país, usted está entregando el país, le dijo a Cavallo. Fue el que lo enfrentó de verdad a Cavallo, cuando tenían todo el poder. Sí. Cuando tenía todo el poder Cavallo, ¿no? Era más que el presidente. Y en ese momento le dijo, yo no voy a firmar eso, yo no voy a hacer esta frase, es la histórica. Yo no voy a firmar las imposiciones del Fondo Monetario, los 14 puntos. Al carajo, con perdón de la palabra, porque no la uso yo, sino la dijo él. Es una palabra al nuestra, carajo con el Fondo Monetario Internacional. Yo no voy a ser verdugo de los pobres, ni capataz de la usura internacional. Es una definición política. Es una frase recordada, don Alfredo. Es una frase, sí. Es una frase. Pero es toda una definición política. Bueno, claro. Y usted sabe que Perón, estudiando un poco la historia en un reportaje que se le hizo en Madrid a Perón, muy interesante, cuenta eso, que a él lo visitaba, dice así textual Perón. A mí me visitaba siempre gente del Fondo Monetario, el presidente, y yo lo recibía como el cuento del Vasco. Lo dejaba hablar, como que lo entretenía, y el otro se tenía que ir. Dice, ¿sabe por qué? Porque dejar entrar al Fondo Monetario Internacional es dejarse entrar literalmente a robar en el país. Eso decía Perón. Entonces creo que nosotros hemos tenido una coherencia en eso, y muchos no la supieron entender en su momento. Por eso hubo tanta deslealtad, tantas lealtades simuladas desde adentro y desde afuera, que provocaron ese golpe en la provincia de San Juan. Nancy, pero hemos aprendido. No, está bien, digo, porque de las experiencias que aprenden. No, habremos aprendido, ahora uno ya. Además, sí, además los demás tienen que haber aprendido, porque no hay algo más económico y barato que aprender de los errores de los otros. No, pero ¿sabe qué pasa? Que la buena fe, eso se tiene o no se tiene. Entonces, cuando uno actúa de buena fe, con hasta inocencia, alegría política, cree que todos están trabajando por el mismo ideal, y no siempre es así, lamentablemente. Ahí ese me das pie a este pequeño análisis, y termino en pregunta a Nancy Avelin. Estamos viviendo como argentinos desde hace ya mucho tiempo una etapa de mutaciones o de reemplazo de los valores en la política, por lo menos a la hora de decidir previo al cuarto oscuro, ¿no? ¿Por qué toma más fuerza la frase roban pero hacen? ¿Está bien? Antes que el ejemplo de los eslogan, quizás, de una persona de bien, de valores, una persona de lucha. ¿Se entiende? Es pregunta, ¿por qué? Claro, digo, ¿por qué termina tomando tanta fuerza, o no toma la fuerza suficiente la persona de palabra antes de que roba pero hacen? Y bueno, porque es también propio de toda una cultura que se ha ido instalando en el país. Uno de los estragos más grandes que hace el neoliberalismo es el individualismo. Eso fue lo que se implementó, sálvese quien pueda, total, roban pero hacen. Sí, ha hecho muchas obras, ha construido, ha pavimentado, ha regado plantas, en fin, ha hecho tantas cosas, pero todo el mundo sabe que no hay honestidad, no hay honradez, pero bueno, mientras haga no importa. Eso se ha instalado, esa cultura, es verdad, como consecuencia de todas estas, como le decía, este modelo individualista. Y bueno, pero yo tengo fe, yo tengo confianza de que hay reservas morales, tal vez no están a la vista, a la luz, pero hay reservas morales, hay familias, hay hombres, mujeres, jóvenes sobre todo, que trabajan no por un sueldo, trabajan por un ideal en política, que es la gran utopía y el gran idealismo que nosotros hemos vivido. Y uno trata de transmitirlo a estas generaciones que vienen, de que sí se puede hacer política con honradez, aunque no sean eficientes en los resultados, pero sí en la siembra de valores. La política es eso, es construcción, es creatividad y es tratar de trabajar por el bien común, aunque en el camino vayan quedando... ¿Se llega bien arriba al lugar donde se toman las decisiones siendo de esa manera en la política? Sí, se llegan, cuesta mucho. Mire, en la vida hay que siempre tomar decisiones y opciones. Hay un camino fácil, donde se llega rápido y donde se cosechan tal vez frutos económicos rápidos, y hay un camino difícil, que es el de los valores, lo que él menciona, que es lo que uno enseña o trata de enseñar como madre, como en su familia, con los hijos, los padres. Los valores es el camino difícil, claro que es el camino más difícil, el de la honradez, el del esfuerzo,
el de conseguir las cosas con su propio esfuerzo. Por eso no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Scioli en la provincia de Buenos Aires. Está rompiendo la cultura del sacrificio, del esfuerzo, el que se progresa, pero poniéndole uno sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí. Me estoy refiriendo al sistema educativo donde no va a haber una... Los aplazos... Claro, se ha roto la cultura del trabajo. ¿Qué nos enseñaron los inmigrantes que vinieron a a trabajar en Argentina? Venían sin nada, pero venían con vocación de trabajo, de pertenencia, no que se le venga todo de arriba. Es como el hombre que trabaja la tierra, sabe del sacrificio, de las adversidades. Bueno, ese es el camino que nosotros hemos elegido. ¿Es difícil? Claro que es difícil. No es fácil mantenerlo, pero nosotros en eso tenemos, siempre decimos, somos un partido de convicciones y de principio y no de conveniencia. Porque si hubiera sido por conveniencia, mire usted las decisiones que se podrían haber tomado con tal de mantenerse en el poder, con tal de tener un partido con recursos económicos, y hoy no lo tenemos. Nancy, tenemos un partido con una gran concepción moral y con un gran prestigio moral, porque había una coherencia. Bueno, no tendremos recursos económicos, pero tenemos otro capital que para nosotros es más valioso. Ahora, nosotros los argentinos, siempre sostengo que nosotros somos muy cortoplacistas, ¿no? Nos identifica el dulce leche, el Malbec, el tango, Maradona y el corto plazo. Somos los argentinos. Pero en esa definición de corto plazo, y recién vos también lo decías, estamos acostumbrados a ver el pavimento, las obras, y no vemos los valores. O no medimos los resultados en comparación con los valores. ¿Esto puede ser que nos lleva a que la mesa del consenso tenga las sillas desocupadas y solo esté sentado el que gobierna? Hoy está sentado solo el que gobierna y sus aliados disfrazados de oposición, porque tienen que ser funcionales y mantenerse en el poder para seguir haciendo negocio, no para servir al pueblo. Esa es la verdad. Entonces, lo que ustedes están planteando es una realidad. La obligación del político, al menos el político que se forma, que se estudia, que está comprometido, lo hemos visto en los grandes hombres de la historia de Argentina, tal vez en su momento no los entendían porque no eran cortoplacistas. Ellos estaban mirando más adelante. Frondizi, cuando hablaba de la industria nacional, el desarrollo integral de la República, dígame, ¿quién hablaba bien de Frondizi en todas esas épocas? Y no hablemos hasta hace mucho. Sí, claro. Yo le rendí un homenaje a Frondizi en el Senado de la Nación a los 10 años de su muerte. Le estoy hablando en el año 2003. Él falleció, en el 2004, perdón. Él falleció en abril del 94. 94. Le rendí un homenaje en el Senado, y usted sabe que los propios justicialistas, no todos, algunos, entre ellos la presidenta actual, que era éramos senadora juntas, se levantó, no lo escuchó, se iba, no, era una cosa. Y hoy usted le escucha hablar de Frondizi, o sea, hasta hace poco nadie, llamémosle como dicen los jóvenes, lo ninguneaban a Frondizi, a sus ideas. Y hoy usted los escucha hablar del modelo industrial, de desarrollo integral de toda la geografía nacional, del tema de los recursos naturales, como si fuesen los más frondicistas del mundo, ¿no? Los más desarrollistas. Entonces, es poco entendido el hombre o el político que realmente tiene un compromiso con el país, que está formado, que ha estudiado, que se ha preparado para la buena política. Para eso le hace falta un largo plazo, digo. Bueno, pero va sembrando ideas. Pero va sembrando ideas. No importa que no se entienda, lo importante es dejar sembrada y plantada la bandera. Alguno lo va a recoger. Hoy se recogen las ideas de Frondizi. Yo te decía esto porque, a ver, yo he tenido la grata oportunidad hace muchos años tener largas charlas con tu padre en la avenida Callao, en el departamento, lo recuerdo, tomando mate. Amargo. Sí, tomando mate amargo. Y vos lo escuchabas, y escuchabas realmente una burbuja de valores. Una burbuja de valores. Además, tengo grabada una frase de sus huellas del pensamiento 1, una frase que decía: se secarán los mares de la tierra, no se secarán las lágrimas de una madre ante el sufrimiento o el dolor de sus hijos. ¿Cómo? Se secarán los mares de la tierra, pero jamás se secarán las lágrimas de una madre ante el sufrimiento y el dolor de sus hijos. Eso es lo que dijo tu padre. Y fue la frase que yo escribí en mi primera tarjeta a mi madre, ¿está bien? Por eso digo, tengo buenos recuerdos, pero más allá de esa burbuja de valores, también se vieron los resultados. Y a don Alfredo se lo recuerda como un hombre de grandes valores, pero de pocos resultados en el momento de gobierno. No, mire, yo le voy a... No. Me encanta que me lo haya preguntado, ¿sabe por qué? Por lo pragmático, digo. No, al contrario. No solo ha tenido valores, sino ejecutividad. Lo que pasa, que no se olvide que fue silenciado todo eso. Bien.
el gobierno que siguió, que es el actual gobernador, tapó todas nuestras obras de gobierno y nuestras ideas. Fue prácticamente proscripto en la provincia de San Juan. Dale. Sí, sí, con toda claridad, bien. hay que hablarlo con claridad. Se puso el mote como que no era eficiente. Sí, no era eficiente a los intereses de los grupos económicos, a los grupos internacionales, a las multinacionales que ya bajaron y se instalaron en la provincia. Pero sí tuvo una eficacia. Mire, yo le voy a mencionar algunas de las obras que este gobierno se ha encargado de tapar y hasta de sacar carteles para que no se recuerde que eran obra del gobernador Abelín. Empecemos por los valores, como usted dice. Las banderas de la patria. Fue la primera decisión, las eliminaron a todas las banderas de la patria, porque ¿sabe cuál fue el argumento de este actual gobernador Gioja? Que después te lo voy a cruzar la bandera imitando a San Martín. Bueno, ya vamos a tocar el tema de San Martín, en todo caso, cómo la cruzó a la cordillera y cómo murió en la pobreza absoluta, defendiendo la soberanía del país, no entregando soberanía como entregó en los hielos continentales el actual gobernador. Pero volviendo a la obra que usted me decía, miren, colocó banderas. ¿Por qué las colocó? ¿Eso tiene un rédito material? No. Era porque dijo, justamente se avecinaba la crisis. Había una crisis moral y había que decir, hay que tener un sentido de pertenencia, y en cada rincón, la que está en Albardón, la que está en Santa Lucía, la que está en Iglesia, en la zona del limítrofe, en toda la circunvalación. Maximizar soberanía, digamos. Porque la eliminaron porque distraía al conductor. Ese fue el argumento y las eliminaron.